Gracias a Dios y gracias a ustedes por irte hablando y está arriba, siempre pidiéndote muy amablemente que te suscribas, que le das la campanita, te lleguen las notificaciones, que compartas todo nuestro contenido, que des like, comentario, todo como debe ser. Recuerda que estamos aquí de lunes a viernes, 9 de la noche por BTV Canal 32. 9 de la noche por BTV Canal 32 de lunes a viernes. También de lunes a viernes en radio por la 96.9 FM de Panorama FM, de lunes a viernes. Y de lunes a lunes, todos los días, en todos los horarios, por nuestro canal de YouTube, Manolo Zuna DG. Manolo Zuna DG. Esta entrevista, como debe ser, llega gracias a Solar Más. Solar Más, la única empresa que te coloca paneles solares para que ponga el sol de Guaremate tuyo, a trabajar para ti, a producir para ti. Solar Más, como debe ser. Llama a los números en pantalla, 809-286-3030. 809-286-3030. Solar Max. Y la más fuerte, la real comunicadora, la que puede hablar de todos los temas, pero algunos pueden hablar un tema, pero no todo lo que ella toca. Aquí está con nosotros Anabel Alberto. Mano, tiene que hacer el chisme, ya eso se apagó. No. Siguió, bueno, entonces viene. Bueno. Recibimos a nuestro invitado de hoy. Si es un hombre que sabe qué se hace en un gobierno, él lo sabe, pues ha ocupado distintas posiciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana cuando fueron poder. Él es miembro del comité político de este partido y es aspirante a la presidencia. Comparte con nosotros Francisco Javier García. Bienvenido. Esos aplausos, bien. Muchas gracias, Anabel, muchas gracias, Manolo, y muchas gracias a los amables televidentes. Y decirle que yo hace mucho que no los veía a ustedes, personal. Sí, es verdad. Y al verlo personal, ustedes me acuerdan una película del oeste que yo miraba cuando era pequeño. Bonanza. Bonanza. Ajá, ¿y por qué? ¿Cómo tú sabes qué es Bonanza? No sé. Porque yo no la vi. Esa es la más famosa. Por la bonanza en que yo la veo a ustedes. Oh, aleluya. Ustedes se ven Amén. muy bien. Muchas gracias. Amén, la ley de atracción que funciona. Manolo y yo estamos conectados, definitivamente. Evidentemente. Y eso que Manolo tiene 32. No, Que bueno, tiene sí. 32. 32 años, usted no lo sabía. Manolo cumplió años en estos días y celebra sus 32 años. Qué cosa, Dios te oiga, muchacha. Que Porque se supone que el hombre tiene la edad de la mujer que ama. Exactamente. No me Bien. diga. Esos son los Como de debe ser. Bien. Francisco, una pregunta que yo sé que nadie te ha hecho. Nadie. Actualmente, ¿de qué tú estás viviendo? Actualmente. Yo tengo esa curiosidad. ¿De qué tú estás viviendo actualmente? Tú sabes que yo hago una actividad que se llama la actividad inmobiliaria. Yo desarrollo proyectos inmobiliarios. Pero precisamente ahora, dentro de poco, vamos a abrir 2 nuevos proyectos. Es un proyecto de villas en el área de Los Mogotes, un proyecto de 75 villas que anunciaremos próximamente y un nuevo proyecto de solares en San Francisco de Macorís. ¿Cómo? Hey, pero bien. Yo sé un poquito más de asuntos inmobiliarios que de política. No. Lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por lo regular, cuando una persona se dedica a la actividad política, siempre la persona se centra más en la actividad política que en todo lo otro. Pero básicamente ahí es que me he desarrollado durante los últimos 40 años. Sí. Tú en ese tipo de actividad hay personas que pueden ser interesadas en tener un intercambio contigo. Diablo, Manolo, le va a tirar el cuello ya. Arrancando la entrevista, le va a tirar. No puedo creer. No puedo Solares por villa. Mira, una vez por intercambio. Y así. Una vez yo estaba desarrollando un proyecto en el año 2000. Bien. 2000-2001. Ese proyecto se llamaba Rancho Los Mogotes. Y mi amigo Rafael Corporán de los Santos me llamó y me dijo: Francisco, estoy viendo que tú estás desarrollando un proyecto que se llama Rancho Los Mogotes. Yo creo que tú y yo deberíamos hacer un intercambio. Es más, yo te paso hasta gratis los anuncios. Éramos muy amigos. Yo le tenía mucho aprecio a Corporán. Y yo le dije: mira Corporán, este proyecto no va dirigido a sectores de clase media baja ni clase baja. Este proyecto va dirigido a clase media alta, porque es un proyecto de solares de 5,000 metros en adelante. En ese momento el cable estaba empezando a batear fuerte. Y yo entonces,
todo ese proyecto yo lo manejé a través de una estructura de venta que se pasaba a través del canal 35 en ese momento. Okay. Ahora, lo que yo venda aquí, lo que yo venga y traiga aquí, yo no tengo la menor duda de que no va a ser una excelente venta, de manera tal que dejamos pendiente una conversación de negocio. Pero te estoy diciendo que la palabra bonanza se queda poco, se queda corta para este programa. Pero el camino como que no me Muy cuadra. bien. Como que tú le dices, Francisco Javier, mire, yo quiero ver eso. Usted me lo muestra. Diga que él diga, mire, estas son las habitaciones. No, aquí él tiene un personal. Usted tiene un equipo yo la para negociación eso. la acuerdo. No, pero yo- vamos a hacer y yo- pero pero Yo yo- decía una persona está que usted sellado le el presenta el acuerdo. Pero proyecto, yo ¿no? voy- Y él le dice a la persona, enseña a Manolo a ver cuál es la villa que él quiere. Manolo quiere tal villa. Ya, y después firmamos en la oficina ya y Claro. está el anuncio de villa ahí a 2 manos. Claro, Y claro. Manolo, la figura. Claro. El embajador de las villas de Francisco Javier. Ya. Estamos cuadrados ya. Se tiró. Ya eso estamos. Se tiró. Ah, pero venga acá. Es la moneda del que te Si lo le dijo medio. que sí, piénsalo bien. Manolo ha desacreditado diputado y de todo aquí en el aire. Porque le han quedado ¿Sabe mal que A los incumplidores. a los incumplidores. Manolo está como los soldados norteamericanos mejor pagados, ¿Cómo? que tienen un paracaidistas? Ah, sí, Manolo, sí, ¿Cómo debe siempre. ser? Los soldados norteamericanos Sí. mejor pagados son los paracaidistas, porque son los que ponen la vida. Como corresponde. Mire, Francisco, yo Dele. quisiera hacer un brief, o sea, breve, de su carrera política. Porque hay gente nueva de una generación que diría, ¿por qué yo votaría por él? ¿Quién es él? ¿Qué es lo que él ha hecho? Que no tienen la más mínima idea ni lo conoce. Para que aquel que lo está viendo a través del YouTube pueda verlo y conocerlo. Bueno, en realidad yo entré al Partido de la Liberación Dominicana. Primero entré a lo que se llamó un comité de amigos. Comité de amigos entré a finales del año 1978. Yo entré al PLD cuando el PLD perdió el reconocimiento. Empecé en ese comité de amigos que lo dirigía Ramón Tejeda e Ignacio Ditren. Bueno, por Wow. casualidad, llegando a este canal me encontré con Ignacio Ditren. Oh, Wow. fresco. Era el director de la 11 en y, una en- época. y entonces Oh, sí. yo Hijo pasé de a, Isidro. pasé a ser un circulista posteriormente. A ese círculo de estudio entré el 20 de enero del año 1979 y he establecido como esa fecha la fecha de mi ingreso al PLD. Y el director el coordinador de ese círculo de estudio era Ignacio Ditren en ese momento. Posteriormente pasé a ser miembro del PLD, dirigente medio, activista interno, vicesecretario del PLD, era vicesecretario de prensa y vicesecretario de asuntos de organizaciones populares. Me tocó la responsabilidad de organizar el primer movimiento estudiantil después que el PLD había sacado el FEL de la universidad, que fue la Vanguardia Estudiantil Dominicana. Posteriormente llegué al Comité Central. En el año 2020, en el 2001 llegué al Comité Político y estoy aquí, 24 años después. Y en el Estado me Ajá. tocó ocupar varias ¿Cuáles posiciones. fueron? Administrador general de la Lotería Nacional, fui presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, director de Autoridad Portuaria, secretario de Estado de Industria y Comercio. En ese momento eran secretarios, no eran ministros, y como secretario de Industria y Comercio me tocó todo lo relativo a la negociación del DERE-CAFTA, que fueron 2 años y medio corridos. Posteriormente me tocó ser entonces ministro de Turismo, ahí duré 12 años. Sí. Ha sido el cargo fuera del Banco Central que una persona ha permanecido Sí, durante ¿verdad? más tiempo. Con buen trabajo, Porque excelente. además, Sí, sí. además fueron 2 gobiernos. Ahora, dentro del PLD me ha tocado una responsabilidad adicional Sí. que ha sido coordinar lo que tiene que ver con las campañas más exitosas que el PLD ha tenido. Me tocó ser el jefe de la campaña en el año 2004, en el año 2006, en el año 2008, en el año 2010, en el año 2012 y en el año 2016. El único exitoso director de campaña del PLD. Pero vendrán otros. Sí, pero hasta ahora. quiero Hasta decir, ahora, o sea, el hasta promedio. ahora. Pero Hasta es ahora. difícil. Bueno, Ahora, en el el año- más grande lo tiene Juan Soto. en Vendrán el- otro. Pero en entonces Juan es que él tiene el más grande. En el año 1996, Danilo fue el primer jefe de campaña exitoso. Sí, un león, sí, es verdad. Porque dirigió la campaña de Leonel. En esa campaña
a mí me tocó ser el vocero principal de la campaña de Leonel. Pero todo es una evolución y por eso es que yo digo lo que hay ahora es que adaptarse a los nuevos tiempos, son gente no jóvenes que se empiezan a incorporar al trabajo y los que vamos teniendo un poquito más de experiencia, traspasar esa experiencia a los nuevos dirigentes. Pero Francisco, siendo un director de campaña, coordinador de campaña tan exitoso, ¿por qué se dio esa fricción o esa separación, ese alejamiento de Francisco Javier con Abel Martínez en la campaña? ¿Qué fue lo que pasó? Una pregunta. Anabel, ¿tú has visto la película Lo que el viento se llevó? Exactamente, sí. Creo que sí, hace Sí, mucho. sí. Pero hace mucho. Sí, hace mucho. Tú sabes que yo nunca la vi. ¿Por qué? Y no sé por qué. Y entonces, si yo quisiera verla ahora, no pudiera verla. Ok. Porque ya pasó. Exacto. Yo di una explicación general en su momento por qué lo había hecho. Sí. Emití una carta. Pero fíjate que lo que pasa. El que tiene hijos en algún momento ha tenido diferencia con todos los hijos. Sí. El que tiene esposa ha tenido diferencia, muchas con tu esposa. El que tiene hermano ha tenido diferencia con los hermanos. Sí. Y según tú vas teniendo esa diferencia, cuando tú la tienes en ese momento, tú pasas la página. Ya yo esa página la pasé. Sí. Son de las diferencias que se producen en la política. Cuando nosotros, por ejemplo, nos reunimos en el comité político, nunca ha habido un día en que los miembros del comité político entre nosotros mismos no tengamos diferencia. ¿Con quién usted se faja continuamente en ese comité? Si supiera que yo no me fajo con nadie. ¿Y con usted quién se quiere fajar, pero usted no se faja? Tampoco me faja nadie conmigo. No, No, porque allí lo que discutimos son ideas. Ok. Lo que discutimos son propuestas. A veces una persona plantea una propuesta. Sí. Si tú no estás de acuerdo, tú tienes dos opciones. Esperar que se someta a votación para votar en lo contrario, Sí. o someter entonces una propuesta que sea contraria. Pero en el comité político del PLD las discusiones son de mucha altura. Pero espérese. ¿Qué hay de cierto de que usted, tú me dices si es verdad o no? De esa asuntico de idea, que usted se dijo de todo, con Abel y con Juan Ariel. ¿Qué hay de cierto? Nunca. ¿Eso es mentira? Nunca. ¿Y quién saca esos rumores? Nunca. Quizás hemos tenido diferencia de opinión, Ok. pero absolutamente nunca. Y entre los miembros del comité político tenemos un estilo y un procedimiento que es el que se ha aplicado históricamente en el PLD. En el PLD hay una discusión en una reunión, pero esa discusión se quedó dentro de ese local. Cuando salimos hablando, sin problema, ya eso pasó. Pero eso son posiciones del momento. En el caso particular nuestro, y mira qué casualidad, porque en la última reunión del comité político yo dije esto que voy a decir aquí. En toda mi vida como político nunca le he faltado el respeto a nadie. Okay. A ningún político de oposición yo le he faltado, de la oposición al PLD nunca le he faltado el respeto. Pero dentro del PLD tampoco. Por ejemplo, por eso tengo excelentes relaciones en términos personales con los líderes de los partidos políticos, por ejemplo, del PRM, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, del Partido Reformista, porque siempre me he cuidado en la política de defender posiciones, pero nunca tratar asuntos de carácter personal. Okay. Y en los casos en que esté envuelto la persona, me cuido bastante de hacer juicios de valor que puedan herir la dignidad de cada persona, principalmente porque cuando tú te refieres a una persona que está envuelta en cualquier situación, lo primero que tú tienes que entender es que la gente tiene familia, que la gente tiene hijos, que la gente tiene madre, tiene padre, tiene hermano. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado. Y lo otro es que la República Dominicana es un país pequeño. Por eso yo digo que si yo tengo un problema de tránsito en la calle, yo no peleo con nadie. Porque ese señor que estoy teniendo un problema de tránsito, al final, o él conoce un familiar mío, o vivimos en el mismo barrio, o nos vamos a ver en el Play o en algún lugar. Y esa es la mejor forma también de resolver todas las cosas pacíficamente. Okay. Quien te oye pensará, wow, ¿y por qué él no fue el próximo papa?
un hombre con tantas virtudes, un hombre tan perfecto, tan armonioso. Ay, Jesucristo. Pero uno sabe que cotorre es parte del discurso político y se entiende, porque tú no vas a venir aquí, tú mismo acabaste. ¿Entiendes? Pero tú has sido un león de la política, Francisco. Un leonazo. No se gana. Pero él ganó todas las No campañas. se gana con todo el fraude que se ha hecho en este país. Ay, santísimo. Tú has estado participando, sabes cómo Humberto Salazar se reunía con ustedes, hacían los trucos. ¿Cuál ha sido de los fraudes más difíciles Oye. por lo que ustedes han atravesado? Ya sea cuando lo sufrieron ustedes y cuando ustedes le dieron el manazo a los otros. Háblame. Mira. Bueno, la verdad que te voy a decir una cosa. ¿Por qué no he sido papa? Él es duro, si lo dejaste hablar, tú supiste, ¿verdad? Ok, Bueno, ok. primero, en una oportunidad yo era monaguillo. Ok, sí. Y aparte de ser monaguillo, yo preparaba a los monaguillos. Ujú. O sea, los entrenaba a los monaguillos, cómo dar la misa, cómo participar en la misa y todo ese tipo de cosas. Ujú. Pero mi vocación era de carácter social. Exactamente. Y entonces, por eso soy político. Ya te expliqué por qué no he llegado a papa. Ok, bien. Te bien. convence la explicación. Bien. Convence. Ok. La segunda cosa, ustedes pueden buscar todas las campañas que me ha tocado dirigir. Ujú. Mira, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2016, todas en el gobierno. Desde el gobierno. Y en ninguna de esas campañas hubo una sola denuncia de uso de los recursos del Estado, siendo yo coordinador de campaña. Que no sé, ustedes estaban en el poder y que no hubo denuncia. No hubo en del ningún... uso de, pero aquí Óyeme usaba bien. los recursos de campaña que los usaba hasta la oposición, Francisco. Pero atiéndeme. Todo el mundo lo ha Pero usado. atiéndeme. Te estoy dando la oportunidad porque ahora existe Para buscarlo ahí. la inteligencia artificial que Búscalo. tú buscas las cosas. Dale. No hubo esas denuncias. Ahora, ¿por qué no hubo esas denuncias? Porque, entre otras cosas, yo era extremadamente cuidadoso. Por ejemplo, Digo, él cuando... nunca se le ha escuchado ningún escándalo de corrupción. No, pero A él no. No, pero no estamos hablando de No, él. estamos hablando de las pero campañas. el gobierno de las en campañas. campaña que no ha usado los recursos del Estado. En la última campaña de Todito, Danilo, la última, ahí ¿Eh? se habló de eso. Oye, el PEN. Lo impusieron a billete. Penco, mano. Yo no dirigí la campaña del 20, pero tampoco creo que ahí... Ahí tampoco. Yo por eso se yo guayaron. creo que en el 20 Mm. la oposición usó más recursos que el PLD en ese momento. Diablo. Tengo esa impresión. Tú dices que en el 20 La oposición usó más recursos que el PLD en ese ¿Recursos momento. de qué tipo? No. Yo no estoy hablando de recursos del Estado, ni recursos impropios. Recursos Tenían más dinero. Recursos. Ok. Recursos. De lo que fuera. Hubo una sobreabundancia de recursos. Y si tú quieres saber si hubo una sobreabundancia de recursos, tú solo tienes que coger, Manolo, los titulares, las decenas de titulares de periódicos que hay de personas que estando vinculados al narcotráfico ocuparon posiciones importantes en la campaña del año 2020. Y tú sabes que cuando una persona vinculada al narcotráfico se vincula apoyando a un partido, no porque la dirigencia de ese partido esté de acuerdo con recibir fondos del narcotráfico, no porque el candidato presidencial esté de acuerdo con eso, porque yo en una cosa estoy claro. Sí. Un candidato a la presidencia en República Dominicana que sepa que hay una persona vinculada al narcotráfico, no es verdad que recibe ese dinero. Yo creo que no lo recibe. La República Dominicana, los presidentes que ha tenido, incluyendo Hipólito, incluyendo el presidente Luis, para mí en lo personal lo que me merecen es un trato, es un concepto de seriedad y de honestidad. ¿Tú te atreverías a afirmar entonces que Danilo Medina nunca conoció, siendo presidente, a César el Abusador? Siendo presidente. Sí. Yo no sé si lo conoció. En campaña Pero no conoció y siendo presidente a César el Abusador. te voy a decir una cosa. Primero, yo, César el Abusador, lo conocí de nombre cuando salió a la palestra. Ustedes nunca se reunieron. No. Ok. Dale. Primero, yo era jefe de campaña de Danilo Ujú. en el 12 y en el 16. Bien. Y en ninguno de los dos casos nunca vi a César el Abusador. Y si No. hubiera tenido algo que ver con Danilo, yo lo hubiera visto porque yo andaba
permanentemente con Danilo en sus actividades. Sí. Primero. Segundo, Danilo no tiene absolutamente ningún tipo de vinculación con César el Abusador ni con ninguna persona vinculada al narcotráfico en la República Dominicana, en esa parte. Pero lo bueno de la República Dominicana es que al margen de lo que tiene que ver con todo este asunto de uso de los recursos del Estado, lo importante es que en el caso nuestro, que fue donde viene la pregunta para no desviarme, en el caso nuestro, siempre el que dirige la campaña, que es la persona responsable de los ataques de carácter político al candidato contrario, le busca la manera de golpearlo. Sí. Yo siempre he dicho un principio que utilizo en la política. Conmigo tú puedes estar en desacuerdo con lo que yo digo, pero es difícil que algo que yo diga, la gente me diga lo que él dijo es mentira. Si te doy un dato, escribe lo que el dato es así. Porque primero lo investigo. Porque no me puedo dar el lujo de dar un dato, dar una información que sea falsa, porque el día que me desmientan, hasta ahí llegamos. Y por eso trato de ser lo más cuidadoso posible. Y por eso nunca menciono nombre de persona, ni nada que pueda herir lo que tiene que ver con el honor y el prestigio de una persona. Siempre se dijo que fueron ustedes, específicamente Danilo Medina, con el equipo de ustedes, que trajo a Quirino aquí. Eso es... Que la llamada aquella de Quirino a Salvador Holguín fue orquestado por ustedes. Y más por ti, que era un león en eso. Primero, claro. Totalmente falso eso. Eso es especulación. Eso es especulación barata. Es mentira. Pero yo te voy a preguntar... vino solo. Yo te pregunto a ti una cosa. Dale. ¿Tú crees que un presidente de América Latina, no de aquí, un presidente de cualquier país de América Latina tiene capacidad para traer al país una persona que se encuentre presa en Estados Unidos? No, Nadie. No, ya estaba libre. Después que la cumplió, pues cuando una llamada y eso, y que metieron eso en la llamada para cuando una persona está libre, tiene total derecho a entrar a su país. Okay. Y si él entró, tuvo derecho a entrar al país. ¿No fue estrategia de ustedes el hacer que Quirino hiciera esa llamada? Imposible. Es lo que siempre se ha dicho. Mira por qué. Primero, yo no creo en las campañas sucias. Dirigiendo campaña, nunca acepté asuntos que tuvieran que ver con campañas sucias. Tú dices, pero ¿por qué tú no la aceptaste? Porque a veces hay gente que te iban y te hacían propuestas. Yo decía, no, yo no acepto campañas sucias. Ahora, hay campañas negativas. Es otra cosa. Pero lo negativo es tú decir lo negativo del candidato contrario. Y tú por lo regular lo usas cuando aquel lo usa contra tu candidato. Pero yo no creo en campañas sucias. Porque yo creo en algo que se llama el karma. Todo lo que tú lanzas al universo se te devuelve contra ti. Francisco Javier, ¿y quién lanzó a Mario Bruno? ¿Usted lo conoce? ¿Quién es el ideólogo de Mario Bruno? Mira la cara explotada de la risa. ¿Ustedes lo conocen, Mario Bruno? No. Mario Bruno. Pero él es aspirante, señores, a presidente dentro del PLD. ¿Y por qué es que lo menosprecian tú a Mario Bruno? Yo lo entrevisté allá arriba, en el Panorama de la Tarde. Solo tú, de verdad. La única entrevista. Dije, no hay que saber quién es. Yo no me estoy riendo de Mario Bruno. Yo me estoy riendo porque ustedes pasan de 3 blogs que me tiran desde el piso 10 de parte de Manolo a una pregunta suave. Mario Bruno, claro que conozco. Conozco a Mario Bruno, sí, es un miembro del PLD. Por fin alguien lo conoce dentro del PLD. Sí, es un hombre del PLD, del Comité Central, pertenece a la provincia de La Vega, al municipio de La Vega. Sí, es verdad, lo conoce. Sí. Por fin alguien. Mire, con relación a que usted no hizo la campaña del 20, eso me llama la atención. ¿Por qué no la hizo? ¿Y por qué no hizo la de Abel? Bueno, primero, la del 20, el que decide el jefe de campaña es el candidato. Y el compañero Gonzalo escogió al compañero Rubén Bichara. Rubén Bichara es uno de los miembros del comité político más competente con que cuenta el PLD. Una persona extraordinaria. No hay queja del compañero Bichara. Y en el caso de Abel, yo dirigí la campaña de Abel durante 7 meses. Y después la dejé. Carta, no, la dejé en mayo del año 2023. ¿Por qué? Un año antes. Diferencia.
Si usted mandó una carta, ¿verdad? Diferencia. Sí, se lo comió y se comió. Que a ustedes le pasó lo que me pasó a mí con lo que el viento se llevó. No se enteraron en esa vez, entonces me están preguntando. Nosotros no ahora. enteramos. No, sí, lo que Y pasa si, es que hace usted- mucho. y si ustedes Te voy se a enteraron, explicar. ¿para qué me lo están preguntando? Ah, no, Tenemos porque que hay que preguntar porque la sazonarlo. audiencia de nosotros tiene que enterarse. No, Y esto pero- de veneno, eso trata de veneno aquí. Lo que pasa es Tu que ya yo carrera lo... política que te preguntó Anabel, Claro. nosotros la sabemos. Claro. Pero hay que preguntártelo para la audiencia. A la audiencia. No, pero ya yo le expliqué. ¿Eh? Ya yo le expliqué. Que era un tú no la quieres arrogante. volver a explicar, eso es otra No quiero cosa. volver a explicarlo. No, Pues ya yo le también, expliqué, ya yo le expliqué. Siempre se ha dicho que hay una combinación especial en el PLD entre... Esta me va a corregir, pero yo lo voy a decir, pero lo voy a decir hoy. Cuidado. Entre mucho gay y mujeriego. No. Usted está que repartido en eso. No. Siempre se ha dicho eso. Pero lo dijiste bien, dijiste gay. Muchos gays, ustedes están ñangos de gay y de mujeriego. Nunca he tenido esa Aparte de contabilidad. ladrones. Esas son tres cosas que a ustedes le dicen. No, nunca he visto ñango esa... de ladrones, ñango de gay y ñango de mujeriego. Oh, Jehová ¿Qué bendito. Mira. te tocó a ti? Bueno, primero, ¿Qué te nunca, tocó? Porque en nunca, algo uno muerde. pero mira, nunca he oído esa contabilidad en el PLD. Yo creo que esa te la inventaste tú. No, tú sabes Pero que no. acuérdate. Él es un duro, ¿oíste? No, lo que pasa es... Pero acuérdate, que incluso dicen que una de las grandes separaciones de los grandes líderes fue por una fémina Mira, acuérdate. que influyó Leonel y Danilo. Todo por eso el es- medio una fémina. No, eso es falso. Todo, Falso, es mentira. todo el que te lo diga a ti te habla de Pero fue la ese hombre diferencia que lo de Danilo y ¿Quién? Leonel fueron diferencias de vino aquí. carácter político. No, pero eso son especulaciones. Especulaciones. Y esa división yo nunca lo he oído. Ni ladrones. Oh, pero ven acá, eso es como que alguien que me venga a mí hablando de Manolo, que Ni Manolo gay. puede ser esto, puede ser aquello, puede ser lo Sí. otro. Pero ¿Tú en el crees que PLD yo no hay voy? ladrones. ¿Cómo es? No hay ladrones en el PLD. Bueno, para una persona ser catalogada como ladrón, Tiene que haber una sentencia de la cosita tiene que vocablemente haber juzgada. primero una acusación Sí, Sí. sustentable y en el tiempo probarse en última instancia. correcto. Desde ese punto Hasta de, el momento no hay desde todavía. ese punto de vista, nadie ha sido acusado en el PLD de ningún acto de corrupción que se haya comprobado hasta última instancia. Hasta el momento. Y acuérdate que nosotros estamos viviendo en una etapa que se le llama la judicialización de la política y la politización de la justicia. La pregunta es, ¿eso se inventó aquí o se inventó en otro lugar? No, eso se inventó en otro lugar. Cuando el presidente Donald Trump, el presidente actual de los Estados Unidos, ganó las elecciones, tenía 16 expedientes acusatorios, 3 sentencias que estaban para ser dictadas, o sea, casos que ya se habían discutido, aunque Trump en ningún caso fue acusado de corrupción. Eran diferentes tipos de casos. Cuando Trump gana las elecciones, y estamos hablando en uno de los países donde más se habla de la pureza de la justicia, de la transparencia de la justicia Estados Unidos. Sí. Cuando Trump gana las elecciones, el mismo fiscal general que le hizo y le instrumentó todas las acusaciones al Donald Trump, él mismo retiró todos los cargos. Y las 3 sentencias fueron conoce. Sí, pero no automáticamente es lo mismo. anuladas. Porque lo conoce. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Que en Estados Unidos se practicó lo que tenía que ver con la judicialización de la política. Pero eso no ha sido el único caso. Okay. En Brasil, Okay. el presidente actual de Brasil, que fíjate, tanto en el caso de Brasil como en el caso de Estados Unidos, los 2 casos ya habían sido presidentes. Y como habían sido presidentes los 2, tenían la potencialidad de volver a ser presidente. Y entonces contra Lula, en el caso de Brasil, se le hizo un expediente. Se le metió preso. La pregunta es, ¿y cuál fue la acusación que le hicieron a Lula? A Lula la acusación fue el uso de un apartamento Sí. que ellos establecían que Lula, a través de usos ilícitos, había comprado ese apartamento. Lula salió de la cárcel al palacio, no salió de la, no tan directo, pero tuvo tiempo para realizar su campaña. Entonces, en este mundo político en que nos encontramos, uno no puede llevarse mucho, a veces, ni siquiera de las acusaciones que se te hacen, porque, por ejemplo, hoy estamos, dentro de unos días estamos a 16 de agosto. Este gobierno va para 5 años.
cuando este gobierno llegó, a los primeros días que llegó, empezó a hablar de la corrupción en el gobierno anterior. Y que tenía prueba a borbotones. Y que los expedientes eran blindados. Donde tú tienes un expediente blindado, tú elaboras el expediente, tú sometes el expediente y tú logras condena a los 2 años. Y sin embargo, han pasado 5 años, los expedientes están prácticamente en proceso de extinción y no han condenado al primero. Lo que quiere decir que contra todos esos acusados, lo que más recae es una presunción de inocencia más que una presunción de culpabilidad. En mi caso particular, siempre he creído en la presunción de inocencia de la gente. Recuerdo que en el año 2004, cuando nosotros llegamos al gobierno, Eligio Jaque estaba en el Ministerio de Agricultura. Lo sustituyó el ingeniero, me parece, Camilcar Romero. En ese momento empezó un rum tratando de involucrar a Eligio Jaque en algo que estaba vinculado a unos invernaderos. Yo, estando en el gobierno del PLD, con un ministerio público del PLD, fui a un programa de televisión y dije que yo dudaba que Eligio Jaque tuviera nada que ver con un asunto de corrupción mientras estuvo en el ministerio, en la Secretaría de Agricultura. Y dije además que ese programa de invernadero, quien lo había gestionado era Hipólito Mejía en su gobierno, siendo presidente. Y lo otro, que los invernaderos lo que iban a traer era desarrollo para la economía de la República Dominicana, como se ha demostrado. En ese momento yo era funcionario del PLD, pero contrario al PRD, que era el que había gobernado. Sí. Entonces, yo creo que uno nunca puede cebarse, colocarse encima de los temas por colocarse. Yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justa dimensión. Y la mejor demostración, hermano Manolo y hermana Anabel, es que después de 5 años, de todas las acusaciones que se le hicieron al PLD, hoy el PLD se va levantando como el ave fénix. Qué bueno. Cogiendo fuerza. Porque estaba en un 10. Está levantando el PLD. No, el PLD no estaba en un 10. El PLD en la boleta presidencial obtuvo un 10. Ajá. Hace 1 año y algo. Pero el PLD se ha ido levantando. Hoy es la segunda fuerza política del país. Y la segunda fuerza. ¿Y quién es la primera? Bueno, el PRM es la primera fuerza política. No, pero espérate, para ver si es que estamos como... No, ¿cuál es la tercera? Porque la primera, perdón. No, para yo ver, porque yo estoy pensando que está calculando mal. La segunda huele a verde. No. Anabel tiene razón. La primera fuerza política en sentido general, porque es la que está más alta, es el PRM, tiene 38. Okay. La segunda fuerza política es el PLD, tiene 28. Y la tercera fuerza tiene 19, que es la fuerza del pueblo. ¿Y dónde sacan eso? No, tú la agarraste en la municipal. No, perdón. Porque en la presidencial le pasan el rolo. Pero yo le voy a dar el dato. Esa fue la encuesta Galo de hace 10 días. De hace 10 días. ¿Qué es lo que dice la Galo de hace 10 días? Eso mismo. La Galo. La Galo. Pero la misma que ponía Tony en tercero. Esa misma Galo. No. Esa es la Galupe. Esa es la Galupe. Esa es la Galupe. Que pone a Tony Peñaguaba en tercero. Porque ahora hay una Galo y una Galupe. No. Estoy en creer. La tuya es la Galupe. Yo estoy en creer que en este caso, de estos datos que te estoy dando, Manolo está actuando como él me decía lo de la renuncia a la campaña. Me decía, no, yo sé por qué, pero el público quiere saberlo. Él tiene los datos de la Galo. Tú dices que la Galo estableció pero eso está en una encuesta. Los números, busca ahí, los últimos números de la Galo. Y déjame decirte. 38 PRM. O sea, que ustedes son la segunda fuerza, pues yo estoy en shock. Y la fuerza del pueblo es 19. La pregunta es, ¿y dónde ustedes han estado haciendo preguntas políticas ni cosas por el estilo? No quiere eso. Aquí. Pero es una encuesta de trabajo tuya, No. En la encuesta de trabajo. Deja ver. Yo te doy ahora los datos de la encuesta de trabajo. La última encuesta de trabajo que nosotros tenemos. Fuerza del Pueblo, PRM 37%. Es que el PRM viene bajando. Sí, pero tú tienes que preguntarme. Se entiende. Sí, pero perdóname. Tú tienes que preguntarme por qué el PRM viene bajando.
Es que esas Sí, es que de eso vamos a hablar ahorita, pero vamos a desarrollar. ¿Por qué el PLD va subiendo? No, es otra cosa, porque eso, ajá. El PLD va subiendo. Pero sacaron a Danilo, fue del partido. No. Danilo está ahí, está Bueno. muy activo y está en muchas actividades. ¿Y usted confía en Danilo? Total. Sabiendo de lo que le ha hecho a tanta gente. Totalmente. ¿En serio? Pero, ¿y por qué no tengo yo que confiar? Bueno, ¿cómo que se llama el amigo tuyo que quería ser alcalde? Domingo Coso. Domingo Contreras. Ay, Jesús. Roberto Salcedo. No, Jesús. pero vamos a hablar de esos casos. Ay, Domingo Humberto. Contreras. Sí. Ay. Pero lo único que hizo el PLD fue llevar 2 veces candidato a alcalde a Domingo Contreras. Y venderlo de que por atrás. No, y apoyarlo. Y apoyarlo. La única queja que tuvo Domingo Contreras, 2 días después de las elecciones, es que él estaba inconforme, pero no con el PLD. ¿Y Él con estaba inconforme, era con la fuerza del pueblo. Él estaba inconforme porque el día de las elecciones no vio mucho movimiento a la fuerza del pueblo. Y yo incluso le dije, Domingo, pero tú tienes que entender que donde la fuerza del pueblo va a entrar todo el brazo, va a ser para las elecciones presidenciales y municipales, porque su principal candidato aquí en la capital es Omar. Y entonces ellos no tienen tanta motivación, y como no tenían tanta motivación, en los centros de votación no había tanto Eso fue movimiento. ahora. Pero ¿y en Eso la otra? ¿En la pasada? No, pero en la pasada, ¿y qué? Yo te pregunto a ti, cuando una persona es candidato, Ey, un técnico de verdad, Domingo Contreras. Sí. técnico, sí, pero no técnico en asuntos electorales. No, pero en su Sí, tema. sí, no, en lo de él es un técnico espectacular. Sí, Cuando una persona va a unas elecciones, va a 2 cosas. Ujú. O tú vas a ganar Claro. o tú vas a perder. Sí, pero no es bueno que tu mismo partido te hagan perder. No. Por un acuerdo que hagan espalda del candidato. Ahí nadie hizo perder Es diferente, a nadie. ¿eh? Ahí nadie hizo perder a nadie. Y te voy a decir por qué. Danilo un león en eso. No. Estoy preocupada por Todo Francisco eso es Javier. especulación. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura en la República Dominicana. Ajá. República Dominicana está lleno de demócratas que no creen en la democracia. Ujú. ¿Qué es no creer en la democracia? Sí. Yo voy a un proceso y en ese proceso yo gano, yo creo en la democracia. Pero si yo pierdo, ya yo no creo en la democracia. Ujú. Este país está lleno de eso. Sí, pero eso es Tú vas a maniqueísmo. bueno, lo que Eso sea. es igual que el de que, pataleo. Es un simple pataleo porque perdió. A veces no es simple pataleo. A veces es que le hicieron fraude y él está haciendo un reclamo justo. Te digo esto, en pero estado- es más maniqueísta y es muy simplista y banalizado decir, no, es pataleo. No, vamos a ver. Entonces, en el caso de Domingo. No, pero yo no estoy hablando de pataleo. Sí, no. te Primera estoy poniendo cosa. como ejemplo, Segunda que no es tan cosa. sencillo como que el que pierde no tiene la razón cuando reclama. A veces él tiene la razón y el que ganó fue que le hizo fraude. Atiéndeme. Eso que ustedes están diciendo, Domingo nunca lo ha dicho. No, su traición, una vieja traición No, que no. le hicieron. Domingo Danilo, Él no lo ha que dicho, Danilo lo pero admitió. Él lo ha dicho, puede ver las Danilo lo entrevistas de vendió. nosotros. Entiendo, Él lo admitió. ¿Entienden? Si ustedes quieren que nos diluyamos en ese tema, No, no está diluyendo. bien, pero un no, tema Con totalmente Roberto, ¿qué pasó con Roberto Salcedo? que perdió. Tenía 14 años como alcalde. Hoy Pero la gente haciéndolo no tiene bien. Diablo, derecho. pero lo pierde un día antes, No, 15 no. arriba y al otro día amanece volteado. Perdón, ¿de quién perdió Roberto? ¿Eh? De David quién fue? Collado. De David Collado. No, pero Con de- una campaña de 40 días. Perdóname. No, 40 días que todavía el sábado, un día antes de las elecciones, que eran domingo, estaba abajo perdiendo por 15. ¿Qué fue lo que le dijo No, Danilo? eso es ¿Qué fue lo falso. que le dijo? Tú tienes los números. Tírate. No bien Dios le Guayaba. ¡Bim, bam! Lo partió. Experto en Mire, eso. ustedes son amigos de Roberto. Y Sí. tú amigo de Danilo. Sí. No, y yo también. Y yo también soy y tú amigo. eres amigo de Danilo. Ah, pero si tú quieres, yo te dejo que hable entonces. No, yo te estoy diciendo. No, porque, yo te estoy dejando no, hablar porque y yo también estoy está hablando. bien, pero lo que te quiero decir, si me deja hablar es un éxito. Adelante. Bien. Y Primera si tú me dejas cosa. preguntar cuando me toque preguntar, es otro éxito. Es que tú preguntas y respondes. No. Es Él que tú- pregunta y responde. Es que tú quieres dirigir la entrevista y no No, puedes ser. no, Tú no. tienes que someterte a las No, preguntas. no. Vamos, responda, Dale. responda. Oye lo que pasa. Tú eres amigo de Roberto, pues yo soy amigo también. Yo soy amigo también. Bien. Ese proceso yo lo viví perfectamente. Porque ¿en qué año fue que Roberto perdió? El 16 fue. Sí. En el 16. Sí. ¿Cuál era el handicap que tenía Roberto? Que tenía 14 años. Pero haciéndolo bien. Sí, no importa. Sí. ¿Entiendes? ¿Verdad? Tenía 14 años. Tenía no hemos dicho que no. 14 años. Bien. Los, Los las 14 per- años las que el per- partido sabía que él lo tenía. perdóname, las personas que ocupan posiciones Ujú. producen un cansancio. Sí, eso sí. Ahora, ¿cuál fue el meollo del problema de Roberto? Sí.
usan términos reales, que por la candidatura a alcalde hubo una competencia entre él y Domingo. Mira, el mismo Domingo que tú estabas defendiendo. Sí. Entre él y Domingo. Si se hacían unas primarias en el PLD, Domingo ganaba la candidatura. Pero el partido decidió que Roberto debía mantenerse como candidato, porque él tenía mejores números que Domingo. Cuando se producen situaciones así, ¿tú sabes qué es lo que se produce? Que los simpatizantes que están con el otro candidato no se integran en la campaña del candidato que está. Y entonces se produce una succión, gente que no vota y que no participa. Pero eso nada más no pasa en la capital, eso pasa en todas las provincias del país. Y no ha pasado en este proceso, ha pasado en todos los procesos del país. Por eso es que en las candidaturas presidenciales, yo siempre he dicho, si un partido quiere ganar una presidencia, debe tratar de llevar un candidato a la presidencia que tenga un porcentaje alto. Porque mientras más competitivas son las precandidaturas presidenciales, más seguro tienen la derrota. Y te voy a poner varios ejemplos. En el año 2011, para el año 2011, compitieron en el PRD 2 precandidatos, Hipólito Mejía y Miguel Vargas. ¿Cuánto sacó Hipólito Mejía en la primaria? 53. ¿Cuánto sacó Miguel Vargas? 46. Fueron competitivas. Sí. ¿Qué pasó? Cuando Hipólito le gana a Miguel Vargas, 53 a 46, mandan a hacer una encuesta de Hipólito frente a los posibles candidatos del PLD. Y Danilo iba a ser candidato del PLD. ¿Tú sabes cuánto le llevaba Hipólito a Danilo? ¿Cuánto? 28 puntos. Cuando le gana. Y como ellos reciben la información de que ellos tienen 28 puntos por encima de Danilo, no le dan la importancia que debía tener la unidad del proceso interno porque entendían que Hipólito ganaba como quiera. Cuando a mí me toca dirigir la campaña de Danilo en agosto del año 2011, Hipólito le llevaba 18 puntos a Danilo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? La competitividad. En el año 2019, nadie en el PRM creía que Luis Abinader podía ganar las elecciones en el 20. Dentro del PRM. ¿Y tú sabes por qué? Porque en mayo del año 2019, y le voy a citar a Galo, puedo citarle otra, Galo, cuando tú buscas la encuesta, mayo del 2019, y tú buscas cuánto tiene Luis, cuánto tiene el PRM, Luis tenía 17.2 a un año de las elecciones y el PRM tenía 22%. ¿Dónde estuvo el problema para que nosotros perdiéramos las elecciones? Que las elecciones nuestras, la primaria nuestra fue una primaria demasiado competitiva. Porque Leonel obtuvo 875,000 votos y el compañero Gonzalo obtuvo 911,000 votos. Era prácticamente un empate. Era imposible de lo Y, jamás. óyeme, en la República Dominicana, cuando los precandidatos están pegados, el que te dice que pierde no acepta que perdió. O se va o se queda, pero hay problemas con eso y se pierde. Y entonces perdimos las elecciones. El PRM, por eso yo digo, nosotros tenemos todos los que éramos del PLD en algún momento algo de culpa, porque si el PRM hoy es gobierno fue porque definitivamente nosotros no supimos manejar nuestras diferencias. Debimos haberla... Todavía no la saben manejar. No, porque ya Ellos estamos dos. en situaciones diferentes y entre Leonel y Danilo ya personalmente no hay ningún problema. Y la mejor demostración fue que hace poco tuvieron una actividad, Leonel, Hipólito, Danilo y el presidente Luis Los Abinader. culpables. Pero Es otra cosa. Eso es muy ingenuo de tu Los parte. culpables se llama esa Francisco va a reunión. volver a caer ahora en ingenuidad. Va a volver al papado él ahora. Ese encuentro no fue por... La muestra fue cuando ellos fueron unidos, ustedes fueron Fuerza del Pueblo, PLD en algunos. La dificultad estuvo en juntar a Leonel y Danilo.
Pero eso Eso fue una odisea para ustedes. Juntarlo. Hasta para en una Señores. foto parecían dos divorciados. Atiéndeme lo siguiente. Ahora di que ellos son amiguitos. No son amiguitos. no. nada. Es que ustedes están equivocados. Dale. La diferencia política que pueda tener la gente es una cosa. Sí, de eso que estamos Y la hablando. diferencia personal es otra. Ya esos tiempos en que la gente que tiene posiciones políticas distintas no se puede juntar, ya eso pasó a la No, eso es historia. verdad. No, ellos se juntan. Eso Pero pasó Y a la reciben historia. también beneficio. Y van a un funeral y Pero, se Francisco juntan Javier, y hablan. siendo honestos. No, lo que te quiero decir, la diferencia que Leonel pueda tener con Danilo es política. La que tienen con el presidente Luis Abinader es política. La que pueda tener yo con cualquiera es político. Ok. Pero nada de carácter personal. Ok. Usted está consciente que en el 19 eso no fue legal, ¿verdad? Esas internas de ustedes, del PLD. O sea, Gonzalo ganarle a Leonel. Siendo honestos. O sea, siendo honestos, por favor. Por favor. Pero tú te estás quejando conmigo. No, tú te Ella se está ríe. preguntada Yo para le estoy tú ni- preguntando. Es para Bueno, medir yo te tu voy a nivel de decir ingenuidad, decir dónde eso es tú lo que ella tienes que ir a quiere. quejarte. No, yo no me estoy quejando. No, pero O sea, perdóname. siendo No, realista. ella no tiene que. Digo, ella es. Digo, le diré una Leonel cosa. Lover también. No, tiene lo que pasa es que yo conocerlo. considero que es brillante. Pero escucha, al margen de la risa y todo, que no se me olvide respondértela. Dale. No, No, adelante. porque cuando tú vienes a ver nos reímos y se me olvida No. respondértela. Esos colegios electorales en Barahona, que yo qué, abierto a las 9 de la noche, un sinnúmero de cosas en la casa de Gonzalo, de unos equipos, todo eso salió por ahí documentado. Mira, te voy a decir ¿Sabes cuánto algo. le voy a decir cuánto estaban Eran dando a los dólares que influencers? estaban dando. $7,000 Era en dólares que estaban para que tú dando. subieras un post. La gente. La verdad es que Es duro. ustedes dan para hacer libretita de Hollywood. Óyelo, estos leones de los libretos. La pena que a mí no me lo Que ofrecieron. Hollywood. elecciones en una Atiende. mesa. Manolo. Te voy a dar este, dame Manolo. esto, dame aquello. No fuimos. Tenemos el acuerdo. No, dado. yo sé Y que el pueblo ahí abajo. Yo ¡Coquiti! sé que en el caso Dale. de Manolo está haciendo un teatro. No, Porque Manolo es especialista en teatro. no, yo hago el teatro porque estudié teatro. Ustedes hacen el circo. Manolo. Ay. El circo político lo hacen los políticos. Déjame decirte, Manolo. El teatro como teatro te lo acepto. Ok. Pero el Dale. teatro político no. Explíquelo Oye, entonces, Oye, explíquelo. ¿por explíquelo. qué no? Oye, Porque oye, en el oye. teatro político yo Sí. nací en un camerino. No, yo sé. Yo nací en un camerino, pues en tú te ese teatro. Yo te lo reconozco. Entonces- Todos los trucos, tú te lo sabes. No. Tú has estado en toda no. la campaña, ¿sabes Bueno, cómo que es el está bien, truqueo, está bien. política? Entonces, mira lo que dice Oye, Anabel. Él le ganó a Leonel, dale. Primero. Y yo no simpatizo por Leonel, pero oye. No, pero espérate. Dale. ¿Quién organizó ese proceso en el 2019? No fue el PLD, No, la Junta. la Junta. Y la Junta. Sí. La Junta organizó ese proceso, primeramente. Segunda, Abierto, ¿no? Era el padrón. Sí, era abierto. semiabierto. Ah, ok, Semiabierto. Porque de ahí se extrajo los que pertenecían a partidos que no tenían, que eran contrarios al PLD. Hubo un momento que se decidió ampliar la votación, no sé si a las 6 o a las 7 de la noche. Oye, Sí. ahí fue. Atiéndeme, por mutuo acuerdo. Ajá. Si tú te vas a esa fecha, no estoy defendiendo ni culpando a nadie, se grabaron mensajes para que la gente fuera a votar. ¿Quién tú crees que grabaron esos mensajes? Ellos dos. No, yo el que me acuerdo es el de Lionel. Pues yo no vi eso. Pero eso no estuvo mal por parte de Lionel. Ok. Se alegó que si hubo fraude, que no hubo fraude. Yo honestamente no vi ningún indicio de fraude. Gonzalo ganó por poco, pero en ese momento ganó. Si tú me preguntas a mí quién fue que ganó en ese proceso, es otra cosa. Ay, por fin alguien. Eso sí es teatro, dale. No. Si tú me preguntas quién fue que ganó, ¿Quién fue que ganó Francisco ¿Quién fue que Javier? ganó? Gonzalo mismo dijo en una entrevista que la primaria él la ganó en 27 días. A $7,000 no digo yo, por gente. No. Pero si tú quieres te doy la explicación seria. No, pero claro, debe, Dale. debe. Él dijo, yo gané esa primaria y solamente trabajé 27 días. Al trabajar 27 días, es obvio que no pudo pasar un día en ninguna provincia, porque nada más fueron 27 días. Esa primaria la ganó la fuerza interna que tenía el danilismo.
Y entre el danilismo y el leonelismo, en ese momento, la fuerza de Danilo era mayoritaria. Okay. Era mayoritaria. No es de que Gonzalo le ganó a Leonel, no, pero imagínate, un hombre con esta experiencia, con esta capacidad, 3 veces presidente del Partido de la Liberación Dominicana, enfrentar a Leonel y derrotarlo. Si tú no tenías la fuerza del danilismo detrás del candidato, por eso yo incluso lo dije en varias reuniones después, lo dije públicamente, a Leonel le ganó el danilismo en ese momento. Porque ninguno de los que estaban aspirando tenían las raíces en el partido como para derrotarlo. Okay. Eso es lo que yo creo. Francisco, tú, como un hombre del PLD, como un hombre de experiencia en todas las campañas, jura, perjura, afirma frente a las cámaras, como todo político que son expertos en el descaro, que ustedes nunca han hecho fraude de ningún tipo, no han comprado cédula, que el PLD nunca ha comprado alcalde, que ha comprado gente, nunca. Todo usted ha sido a voto limpio. Por favor, a esa cámara. Para que quede grabado. No, pero vamos a hacer una cosa. Dale, yo pregunto. ¿No? Si tú vas a unas elecciones y tú ganas con fraude, ¿cuál es el primero que tienes que quejarse del fraude? El opositor. El que pierde. Sí. 1996, Leonel le gana a Peña Gómez. Sí. ¿Peña Gómez alegó fraude? No. Y la pregunta es, ¿y tú crees que a Peña Gómez a alguien le podía hacer un fraude? No. Año 2004. Sí. Leonel le gana a Hipólito Mejía. ¿Qué era Hipólito en ese momento? Presidente. Sí. ¿Tú crees que a Hipólito Mejía le podían hacer un fraude? No. Año 2006, el PLD va a elecciones. Yo recuerdo que cuando me tocó coordinar esa campaña, estando en el Palacio, Leonel me dice, como me decía en ese momento, profesor, quiero que usted se encargue de dirigir la campaña general. Esto era congresional y municipal. Digo, no hay problema. Nosotros teníamos una encuesta ahí que decía que el PLD tenía asegurada 7 senadurías. Y Reinaldo, que estaba al lado mío, me dijo, oye, cometiste un error. Digo, ¿por qué? En voz baja. Dice, oye, pero si tú vienes de ganar las elecciones del año 2004 con 57%, tú vas ahora a dirigir una campaña donde nosotros lo que tenemos son 7 senadurías. Y yo recuerdo que le dije a Reinaldo, bueno, Reinaldo, el que se come la masa también tiene que comerse los huesos. Si me tocó la masa del 57, ahora me va a tocar los huesos. Ahora, ¿qué yo hice? Que nosotros teníamos un estudio provincia por provincia, cómo estábamos. Donde más problemas teníamos eran las 14 provincias del Cibao. Me fui de la capital y duré 21 días en todo el Cibao sin venir a la capital. Wow. Había que mandarme ropa, me quedaba en una casa, me quedaba en un hotel, provincia por provincia, haciendo una especie de resonancia magnética política. Recuerdo yo que en una oportunidad yo llegué a Nagua. El senador de Nagua era Chu, mi amigo Chu. Sí. Voy a la gobernación, a hablar con el gobernador, duro como 15 minutos, me retiro. Y cuando me retiro, que voy camino para Puerto Plata, porque era todo el Cibao, Chu me llama y me dice, como él me dice, hermanito, tú no te imaginas el problema que tú me has creado en Nagua. Digo, hermano Chu, ¿y qué problema yo te he creado en Nagua? Dice, oye, tú fuiste a la gobernación y te fuiste. Yo sé que tú vas camino para Puerto Plata, pero los compañeros de Nagua me están llamando que tú andas con 4 sacos de dinero. Oye. Sí. Yo sé que eso es mentira. Y yo le dije, Chu, pero qué bueno que tú me lo llamas, porque ahora yo voy a empezar a divulgar que yo no ando con 4, sino con 8. Así que tú fájate a buscar 8 sacos de dinero para que tú se los repartas a la gente tuya, porque yo voy a dejar esa sensación ahí. Dice Chu, no juegue, yo lo único que yo quiero es que tú des una declaración. Digo, no, Chu, yo no voy a dar una declaración. Chu perdió las elecciones, por cierto, esa vez. El compañero Ariti de Victoria.
Entonces, elecciones del año 2008. Pero perdón, antes de que tú sigas. En esos 21 días, No, ¿cuál fue tu método de convencimiento a los compañeros? Que no ¿Cuál fue andaba tu con método? saco. No, de convencimiento no. Sí, ¿cuál fue? Las ¿Cuál fue? campañas se ganan con estrategia y con trabajo. Sí, ¿cuál fue tu estrategia? No es que en eso, cuando yo en esos 21 días. Cuando escribo un libro y me retire, yo te lo voy a decir. Manolo, Cuando escribo un libro y me retire. autografiado ahí. Entonces, yo voy a invitar a Manolo. 21 días y cuando viene ¿Entiendes? allá para acá, señores, ganamos. No. Porque ya se hizo el amarre. La campaña no se hizo. No faltaban 21 días. Yo duré 21 días. No, los 21 ahí. días que tuviste allá no fue hablando por hablar. No. Compañero, mire, vote por nosotros. No, Nosotros, Manolo. compañero. Eso Manolo, es. óyeme lo Oiga siguiente. lo que hay, compañero. Óyeme lo siguiente. Vamos a las elecciones del año 2008. Ujú. ¿Quién ganó? Leonel le ganó a Miguel Vargas. ¿Tú crees que a Miguel Vargas le iban a hacer fraude? No. Elecciones del año 2010. El PLD ahí gana con mucho más ventaja. Nadie alegó fraude. Elecciones del año 2012. Danilo le gana a Hipólito 51-49. ¿Alegó Hipólito fraude? No. Y en las elecciones del año 2016, Danilo obtiene 62 y Luis obtiene 36, pero el PRM obtiene 26. Ahí Luis alegó fraude. ¿Y tú crees que una gente que tenga 62 y tu partido saque 26 es para que tú diga, oye, parece que tiene el espíritu de Manolo en la cabeza? Porque alegó fraude. Sí. ¿De verdad? Su presi. Pero ahora es que yo estoy entendiendo. Entonces, óyeme lo siguiente, Manolo. Óyeme lo siguiente. Ey, el presi lo distinga, Manolo. Pero el Luis Abinader de ese momento, que ahora es el Sí. presidente, nunca reconoció la victoria de Danilo. Okay. Nunca la reconoció. Ahora, no hubo fraude. El PLD cuando ha ganado limpiamente. Y en el 2028 vamos a ganar limpiamente también. Francisco ¿Con quién Javier. van a ganar? Conmigo van a ganar. Pero espérese que ahí le tengo Dale. una preguntita. ¿Qué hay de cierto que hay un bloque interno en el PLD haciéndole una fuercita a usted en contra suya de los aspirantes internos? O sea, de esa campaña interna que va a haber. Sus amiguitos del partido. No quiero mencionar nombres, pero Manolo sabe quiénes son. Le tienen Mira, una cosita a Manolo ahí. No, mira qué es lo que pasa. ¿Y por qué? No, yo te voy a explicar, porque eso tiene su explicación. Ok. No como tú dices, pero tiene su explicación. Perdemos las elecciones en mayo y obtenemos 10%. ¿Por culpa de? No, perdemos. Ok. Perdemos. No evaluamos las elecciones. Si lo hubiéramos evaluado, yo te hubiera dicho, la Ok. perdimos por esto, pero no la evaluamos. En mayo del año 2020 estábamos en el gobierno, Sí. porque las elecciones fueron en junio, las presidenciales. 4 años, en mayo del 24 sacamos 10, o sea, es un choque muy fuerte que tú ahora saques 10, pero 4 años antes tú estás en el gobierno. Y entonces, el 24 de julio del año pasado, yo hago mi evaluación. Yo veo que la moral del partido está en el suelo. Yo veo que el PLD está en una situación verdaderamente, desde el punto de vista anímico, está en el suelo. Y entonces ahí decido anunciar al país que voy a buscar la candidatura El primero. presidencial. Todo el mundo me dijo que eso era muy temprano, que eso no estaba bien. Y yo le decía, señores, es que hay que ir a darle la cara a la militancia. A la gente hay que darle la cara, pero hay que darle la cara no en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de pesadumbre. Y me fui provincia por provincia. Y después que lo hice provincia por provincia, volví municipio por municipio. Y después que hice eso, recorrí la mayor parte de los distritos municipales. Y duré 1 año. Fíjate que estamos en agosto. Sí. 1 año. Los demás competidores internos me regalaron ese año. Entonces yo digo, ¿qué es lo que hace en una campaña que un candidato se lance? ¿Tú sabes qué? Que se lance otro. Si tú aspiras a la senaduría de la capital y Manolo también, si Manolo se lanza, tú te vas a lanzar inmediatamente porque tú no le puedes dar gabela. A mí me regalaron este año, corrí solo, conozco el PLD como la palma de mi mano y te puedo decir que el entusiasmo,
la esperanza que hay hoy en el Partido de la Liberación Dominicana se debe a la certeza de victoria hacia el año 2028 con nuestro Pero usted proyecto. no me respondió. Entonces, Ese bloquecito. los compañeros que han anunciado aspiraciones tienen pleno derecho a aspirar. Y yo te voy a decir una cosa, yo soy un demócrata de verdad. Tú puedes traer aquí cualquiera de los que están aspirando, o cualquiera de los que anuncien. Sí. Y del PRM también. Y hazle esta pregunta y a que no te la responden. Tú le preguntas, si tú vas a este proceso interno y tú pierdes en la primaria, ¿qué tú haces? ¿Tú sabes cuál es la respuesta que te dan? No, yo no voy a perder, yo voy a ganar. Pero cuando a mí me preguntan, si yo pierdo, ¿qué hago? ¿Qué? Apoyar al que gane. Yo hoy tengo entre el 85 y el 90% de todo el apoyo interno en el PLD. Pero si yo voy a un proceso... Eso tiene más que Danilo, ¿y cómo es? Danilo no es aspirante. Sí, pero tiene más. Ninguno había llegado Lo que a esa, significa que el ninguno le había llegado a esa cantidad danilismo lo de apoya apoyo. él ¿Cómo va a entonces. ser? No, Danilo llegó en el 2011 Sí. al 87%. Sí, pero tiene el 90. Y Leonel en el 2003 Mm. llegó al 87%. Yo estoy por debajo de ellos dos ahora Ok. mismo. Ahora, estoy Pero camino falta ahí. mucho todavía. Pero no para la importa. campaña. Lo que yo te quiero decir, y lo he dicho en el comité político, yo estoy en esto. Si perdí, yo voy a apoyar al que gane. Pero yo lo único que quiero es que el que pierda Haga lo mismo. haga lo mismo. Entonces, por ahí se está hablando. Apareció Gonzalo. Ay, el terror Gonzalo. Oye, pero con aquí nada más hemos hablado del 37. PLD. No vamos a decir Oh. nada del gobierno. No, porque sabemos lo que te va a decir, nada, entonces va a comer metro y todo. Entonces, Gonzalo, si aparece Oye, Gonzalo Manolo, en escena. Manolo, lo que Anabel dijo ahorita te está dando duro. Manolo no quiere que hable nada del No, pero gobierno aquí. ella tiene libertad de preguntarle y ella no le ha preguntado. No, porque estamos aquí en lo interno, porque Y está mira, sabroso. y eso. mira. Ella tiene Espérese, libertad y venga, no lo ha venga. preguntado. Manolo, Aquí se y pregunta déjame todo. decirte una cosa. Hay cosas buenas del gobierno que se pueden decir. Yo te las puedo decir. Ah, pero mira, usted lo puede ayudar a ellos. No, no. Está bien ahí. Pero es que No, Manolo no quiere que yo hable Ella del aquí no lo gobierno. reparten a nosotros. Cuando traemos a alguien del gobierno dicen que somos de la oposición. Sí, es verdad. Cuando traemos a alguien de la oposición dicen que somos del gobierno. Francisco Javier, aparece en escena Gonzalo y Mm. dice, sí, este país puede ser gobernado por una mujer. Va Soraima, una mujer brillante dentro del Brillante. partido, Mm. brillante. Muy brillante. Y también la gente está esperando, incluso en las redes sociales, que Gonzalo diga que sí, que él va a aspirar. Entonces hay un terror por parte de todo el mundo. Usted también lo tiene, ese terror. El hombre de los dólares. Primera cosa. No solo es brillante Soraima. Margarita es brillante. No, única, única. Margarita Cedeño es brillante. Sí, Sí, pero está sentada. pero está Perdóname, perdóname. Asenta. En el caso del PRM, Carolina Mejía es brillante. Sí. Para que una mujer haya ganado 2 veces la alcaldía de la sí, capital, una plaza tan delicada, Sí. eso no es fácil. Hija de un político, de los políticos que yo más admiro en la República ¿Cómo me Dominicana diga es eso? Hipólito Mejía. ¿En serio? Yo. O usted, Yo lo exacto. admiro. Usted lo admira. Entonces, Sí, porque yo no. pero eso es una valoración de Gonzalo. Exacto, sí. Eso no es, Pero ¿y por qué usted no dice que Gonzalo es brillante? para mí, Ajá. Pues exagerado. para mí, Gonzalo es una Es persona buen tipo. extraordinaria. Ah, buen tipo. Y yo personalmente le tengo mucho aprecio. Qué lindo. Y Sí. tiene mi cariño, mi aprecio. Va a ser tu candidato a vice. Tú lo estás poniendo. Ay, 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 Tú lo estás ay, ay. No poniendo. te pregunto. Tú lo estás porque poniendo. Te suma mucho. Pero yo creo que Gonzalo no Puede ser aspira. Soraima. Tengo la sensación que Gonzalo no aspiraría a vice. Ok, Yo creo que Gonzalo tiene un futuro por delante. Pero a él, a él lo obligaron, fue en eso, en esa campaña. Él no estaba en eso, él ni sabía lo que iba a decir. Para No, finalizar, hombre. haznos por favor para que te dé vida No, ahora. Escúchame. Pa' ahora, Y pa' que te dé No, vida. pero me faltó responderle una parte a Anabel. Dale. Anabel. Tú dijiste, ¿te asustaste con lo de Gonzalo? No, ¿cómo yo me voy a asustar con lo de Gonzalo? No. Mira, en el PLD no importa quién me diga a mí que aspire. Sí. No importa. Ujú. Un Gonzalo, 2 Gonzalo, un Charlie, 2 Charlie, Mario un Bruno. Abel, el que sea que aspire. Yo lo que lo voy a hacer es que lo voy a recibir
con los brazos abiertos para la competencia. No, el tipo, Ahora, cuando vayamos a la competencia, yo tengo que ser honesto. Los procesos políticos en la República Dominicana tienen algo que es estándar. ¿En qué son estándar? Los procesos políticos en la República Dominicana, los partidos, la militancia, la simpatía, identifica con suficiente tiempo quién es el candidato. Y se va nucleando alrededor de ese candidato. Eso ha pasado en esta oportunidad. En el 24 pasó con el compañero Abel. En el 20 pasó con el compañero Gonzalo. En el 16 pasó con Danilo. En el 8 pasó con Leonel. Y ese es un proceso natural que se da. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta coyuntura en que nosotros estamos viviendo? En el caso del PLD. Que en el caso del PLD, esto no es tiempo para invento. Aquí no se puede inventar. Ay, Jehová. Porque el PLD viene de un 10% en las últimas elecciones. Sí, no, y no va para Y yo digo, También. yo digo, todo candidato, toda persona que diga que aspira a ser candidato a la presidencia, si no tiene un plan cómo ganar, es un candidato para el fracaso. ¿Por qué Hipólito Mejía llegó a presidente? Porque Hipólito tenía un plan de cómo ganar las elecciones. ¿Por qué Leonel llegó a presidente? Leonel tenía un plan de cómo llegar a la presidencia. ¿Por qué Danilo llegó a la presidencia? Porque tenía un plan de cómo llegar. Y Luis, ¿cómo llegar? Yo tengo un plan de cómo ganar. Y sé cómo se ganan elecciones. Sí, claro. Okay. Entonces, yo lo único que te puedo decir que de cara al año 2028, en el caso de porque todos los políticos tienen lo que le llaman los cañones. Mis cañones no están dirigidos hacia lo interno del PLD. Okay. Porque esos son mis compañeros, claro, mis amigos, y podemos tener diferencias, pero yo sé que en algún momento nos vamos a sentar en una mesa, vamos a hablar y vamos a trabajar todo en la misma dirección. Porque yo no he decidido ser aspirante a la presidencia y aspirar a la presidencia porque quiera poner en mi currículo haber sido candidato a la presidencia, porque pudo haberlo hecho antes. Sí, sí. Yo he tomado esta decisión por la situación catastrófica en que se encuentra hoy la República Dominicana. La República Dominicana está en un proceso de retroceso. Un gobierno que todos los servicios que encontró funcionando bien en el año 2020, no hay un solo servicio. Uno, que esté igual y mucho menos mejor. Aquí el 911 que funcionaba mejor que el de algunos países desarrollados, hoy es un desastre. Discúlpeme, pero Del INE dijo otra cosa. Déjame, óyeme, no sea mala, porque que tú debes llamarle la atención. Tú debes llamarle la atención a Anabel. Y es libre. No, pero óyeme lo Y siguiente. es que hasta habla bien de Leonel y es libre. Hace 2 días, Y es libre. hace 2 días, al presidente de la República, al presidente, que es uno de los hombres más elocuentes de la política dominicana, porque tiene la capacidad de todos los lunes dar una rueda de prensa abierta con la prensa. Sí. Eso no lo hace cualquiera. No. Bueno, el presidente de México lo hacía. Sí. López Obrador. La de ahora lo hacen, se llaman las mañanitas. Sí. La de México, todas las mañanas. La de México, sí. Pero al presidente hubo una persona que le dijo, presidente, dígame una obra de infraestructura trascendental de su gobierno. Esa es nuestra pregunta de aquí que nos la robaron. Y déjame decirte lo siempre siguiente. Esa pregunta. Sí. Esa pregunta de Anabel. Y déjame decirte, el presidente, con toda la elocuencia que tuvo, no pudo mencionar una obra, porque no la hay. No hay una obra que este gobierno haya comenzado y que haya inaugurado. Una obra no la hay. ¿De que en el 28? Lo otro, la parte que tiene que ver con la educación. ¿Tú sabes qué es lo que nosotros deberíamos estar discutiendo en materia de educación? La discusión en la República Dominicana debería ser cómo vamos a mejorar la calidad de los estudiantes dentro de las aulas. Y lo que nosotros estamos discutiendo es un tema que hace 40 años no se discutía.
Hace 40 años, educación hacía un trabajo para que los niños fueran a la escuela, pero nunca había el problema de que no hubiese cupo para los estudiantes. En el gobierno del PLD nunca se presentó ese problema. ¿Y todo por qué? Por la mala planificación, el derroche, el gobierno de y los vecinos que han entrado. Perdóname. Y el gobierno dio una declaración la semana pasada diciendo que ahora el gobierno iba a reducir los gastos corrientes. Pero por Dios, después de 5 años de derroche, esos 40,000 millones de dólares que se han cogido prestados, yo voy a las provincias, yo le pregunto a la gente, ¿qué han hecho aquí con el dinero que se ha cogido prestado? Ustedes que son comunicadores y les gusta mucho la información, como dice Manolo, para que no le hablen pendejada, váyanse a una provincia y párate, Manolo, que es muy conocido en la calle, y pregúntale, ¿qué han hecho en esta provincia con los que han cogido prestado? Absolutamente nada. El sistema eléctrico dominicano, nosotros dejamos este país encendido y con luz. Hoy este país es un país en tiniebla. Yo estaba este fin de semana en un lugar y estando ahí, la luz se fue más de 20 veces. Más de 20 veces. Más de 20 veces. Pero esa es una situación que está ocurriendo en el país entero. Yo me he reunido, por ejemplo, con el sector de salud, con muchos médicos, con enfermeras, con paramédicos, para ver cómo está funcionando el sistema de salud. El que quiera saber cómo está el sistema de salud, porque, por ejemplo, Manolo tiene un problema, Manolo va a una clínica, tiene un seguro. Tú tienes un problema, va a una clínica. Yo también. Y quizás, como nosotros tenemos esa suerte. Seguro carísimo privado internacional. Muy bien. Pero como tenemos esa suerte y sobre todo esa posibilidad, exacto, nosotros no sabemos qué está pasando en los hospitales públicos. Los hospitales públicos hoy son verdaderas casas del terror, donde la gente va y las penurias que la gente está pasando es una cosa extraordinaria. En el gobierno del PLD dejó ese problema resuelto y avanzado. Lo que tiene que ver con el sector agropecuario, yo hice una reunión con un grupo de gente del sector agropecuario hace 2 sábados, hace 16 días hoy. Díganme, señores, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen del sector agropecuario? En la historia de la República Dominicana, el sector agropecuario nunca había estado tan abandonado como ahora. Y tú dices, bueno, pero tal vez es que el gobierno no ha tenido la oportunidad de recibir muchos ingresos. Ustedes quieren saber en cuánto incrementó el gobierno los ingresos fiscales que por impuestos le ingresaban entre el 20 y el 24. Cuando tú comparas el presupuesto del 2020 con el presupuesto del 2024, el gobierno incrementó en 434,000 millones los ingresos. Lo que quiere decir que si yo incremento tanto esos ingresos, yo lo único que necesito es, bueno, en estos 4 años, yo lo que tengo es que subir los gastos. Si lo subo en 300,000, yo voy a tener un sobrante de 134,000 millones. Pero el gobierno no hizo eso. El gobierno tuvo gastos de 667,000, produciendo un déficit de 233,000 millones, que de ese tamaño era que quería hacer la reforma inicialmente. Como se presentó un escándalo, la dejó en 132,000. Váyanse preparando porque viene una reforma fiscal. Ahora, ¿cuál es el problema del gobierno? Que el gobierno no ha hecho sacrificio de ningún tipo. Aquí no se ha hecho sacrificio de ningún tipo. Entonces, lo que la República Dominicana está atravesando ahora mismo es sin duda uno de los peores gobiernos que ha tenido la historia de la República Dominicana. Por eso es que el PRM se viene desplomando. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo. El gobierno a lo interno tiene una crisis. Oiga bien esta palabra que estoy diciendo. A lo interno el gobierno tiene una crisis. Este es el gobierno que más funcionarios que inició su gobierno ha sustituido en la historia del país. Cojan todas las figuras que fueron determinantes para la victoria del PRM, o para una parte de la victoria, porque el PLD ayudó por nosotros habernos dividido.
Pero si tú te pones a ver, es un escenario de cara totalmente diferente. El gobierno tiene una crisis a lo interno. En segundo, la crisis que tiene el gobierno en términos administrativos hoy, yo no recuerdo ningún gobierno que la haya tenido. Ninguno. Por eso yo a los compañeros que participamos juntos en actividades, yo les digo, ¿ustedes han empujado un carro alguna vez que se le haya quedado? Sí, yo he empujado carro. Tú has empujado carro. Yo sí. Yo empujé una vez un cepillo que tenía. Manolo sí, porque Manolo era mecánico. En un anuncio. Es un anuncio. Pero tú no eras él mecánico era pasolero. también, Él era pasolero. Sí. Era pasolero. Yo salté de vago a figura pública. Ese fue mi salto. Ay, Dios mío. Yo era vago, yo no sabía hacer nada. Pues tú Y de ahí brinqué a figura pública. porque tú trabajas. Sí, Mano. me defiendo. Me defiendo. Entonces, óyeme lo Me siguiente. defiendo. Óyeme lo siguiente. Todos hemos empujado un vehículo. Yo le digo, váyanse preparando. Para que este gobierno termine hasta el 16 de agosto del 2028, será empujando que lo vamos a llevar. Porque la verdad es, mira por ejemplo el tema migratorio. El tema migratorio aquí es un tema delicado. Sí. Hace 4 años y medio, cuando le preguntaban los comunicadores al gobierno, el tema migratorio, qué preocupante, ¿qué decía el gobierno? Todo esto está bajo control. Se pasaron 4 años y medio diciendo todo está bajo control. Y entonces llegó un momento que como no estaba bajo control y ya habían manifestaciones populares que se estaban dando en Punta Cana, que había convocatoria frente al Palacio, había convocatoria en el Parque Independencia, el gobierno le pidió a los 2 líderes más importantes de la oposición, en este caso el expresidente Danilo Medina y Leonel Fernández, que usaran su nombre y su prestigio para una convocatoria abierta con el presidente Hipólito Mejía, el presidente Abinader, para que se discutiera este caso. Esa oportunidad que tiene el gobierno ahora no se le presenta a todos los presidentes. ¿Y en qué quedó eso? En nada. Bueno, pero Y así quedará. bueno, vamos a ver hasta dónde se llega. Son compromisarios del desastre que estaba Pero lo que te quiero migratorio. No. Porque los otros 2 tampoco hicieron nada. No, se hizo y se hizo mucho. Hubo un plan de regularización, hubo muchas trata de cosas. hacer, Hubo que muchas tu cosas piñazo que te se toque hicieron. a ti si No, llega. yo tengo mi propio criterio de lo que voy a hacer. Ojalá. Ok. Que cuando ustedes me vuelvan a invitar, Claro. Bien, porque bien. ya la fase de los bombardeos, las agresiones, yo lo pasé en este programa. Oye, di que las agresiones suavecitos lo tratamos. Ah, pues tú no has visto entrevista de aquí, se la vamos a mandar. Más de ahí. Esto fue. ¿Quién? Pero fue con Flores. A ti te Nos- tocó más, en la otra te toca Nos hueso van a culpar puro. ahora Como debe de que somos ser. Team Francisco Oye, Javier. pero Para oye, quien sea. pero Te lo oye. llevaron muy suave. Ay, sí. Pero- ya están ahí en los comentarios. Óyeme, te lo Pobre llevaron muy Danilo suave. Díaz. se sentó ahí. Pero atiéndeme Sí. esto. Oye lo que Manolo está diciendo. Sí. Manolo me está diciendo, Ajá. en la próxima es que te vamos a dar duro, pero me lo está diciendo para que no vuelva. Yo voy a volver. No, yo sé que tú. Yo voy a volver. Al contrario, te vamos a invitar para la próxima. No, pero si tú quieres Cuando ponerme- gane, me pueden asignar un día a la semana también. él es duro ahí. Cuando gane, No. Él no va a ganar. ¿Cuándo es gane? la convención del PLD? No. Antes de que gane yo vengo varias pero veces. ¿cuándo Bien. es? ¿En el 27 o en el 26? El partido, Mm. Sí, pues usted tiene una sentencia, un mira, tema. el partido se aboca ahora a la convocatoria de su comité central. Porque Ok. ese es el procedimiento que históricamente hemos tenido. Bien. Cada vez que en el PLD se va a discutir lo que tiene que ver con la candidatura presidencial, se convoca al comité central y el comité central es que traza las reglas de juego de la competencia. Muy bien. Porque el comité político no tiene calidad jurídica para Ok. eso. Muy bien. Excelente. Gracias, Francisco Javier, por estar con nosotros. Muy Señores, bien. hasta aquí. Politi Hablando. Bendiciones para todos.